a este tiempo de la enseñanza. Hace 8 días estuvimos mirando que el pueblo del Eterno, el pueblo de Yahweh, se caracteriza porque es obediente a las instrucciones que Yahweh da. Y hoy quiero enfatizar en el hecho de que se ha centrado la idea y se ha puesto como si fuera algo étnico. Y la mayoría de las personas hablan de la ley del Eterno como si fuera solamente judía o para el pueblo judío. Pero nosotros vamos a mirar eso a la luz de las escrituras. Vamos a mirar que siempre a través de la historia se ha caracterizado es por aquellos que obedecen a Yahweh y los que no obedecen a Yahweh. Y vamos a mirar el proceso, porque es que desde el principio el ser humano, y quiero enfatizar esto, el ser humano ha rechazado el gobierno de Yahweh. Desde el inicio de la humanidad, el hombre, y cuando hablo del hombre hablo del género humano, ha rechazado a Dios. Y nosotros lo vemos con Adán y Eva. Ciertamente Adán tenía la autoridad, pero también Eva participó en el rechazo al gobierno del Eterno. Y esa es la pregunta, o sea, no es solamente que son las leyes de Dios, que hay que guardar las leyes, sino que es el guardar sus instrucciones, es como la demostración de la aceptación del gobierno de Dios en nuestras vidas. Desde este punto de vista y desde esta óptica es que nosotros necesitamos ver los mandamientos, la instrucción, la ley, la Torá del Eterno. Necesitamos sacar eso de la cabeza y a las personas que el Eterno nos instruye, nos permite instruir de que es la ley judía, que es que ya estamos bajo otra ley, que estamos en otro tiempo, siempre ha sido lo mismo, siempre ha sido o los que obedecen al Eterno, a Yahweh, o los que desobedecen. Y usted lo puede ver a través de la historia. Caín y Abel. Caín tomó la determinación deliberada de desobedecer al Eterno y no presentó el sacrificio que el Eterno demandaba y no quiso arrepentirse y quiso vivir a su manera y quiso relacionarse con el Eterno a su manera y fue desechado. Can y Canaán, cuando la historia de Noé, no se podía ver la desnudez del padre y allí ya se evidenciaba la instrucción del Eterno para su pueblo. ¿Por qué razón cree que Sem y Jafet entraron de espaldas y cubrieron a su padre? Porque ya sabían que no estaba permitido ver la desnudez de su padre. Pero Can la vio y Canaán lo vio. Y ahí vienen las consecuencias del juicio del Eterno. Abraham y Lot. ¿Qué le interesaba a Lot? Le interesaba sus bienes, le interesaba prosperar, le interesaba el cuidar y guardar sus propiedades en este tiempo. No le interesaba obedecer al Eterno. En Génesis, para que tome nota rápidamente ahí, tome nota, Génesis 13, del 4 al 5, no lo vamos a leer, pero ahí dice que Abraham regresa a un punto donde él había levantado altar y dice que restaura su altar y que levanta altar al Eterno y hace referencia a las escrituras de Lot. Y cuando habla de Lot dice, y Lot también tenía muchos bienes, vacas y ovejas, y ese era el centro de Lot.
Hago este recuento para que nosotros entendamos que no es la ley de aquellos y que yo no estoy bajo esa ley. No, es lo que el Eterno desea para que su pueblo demuestre que está bajo su soberanía. Siempre ha sido ese el dilema del ser humano, no querer obedecer al Eterno, querer vivir bajo sus propios parámetros, bajo su propia voluntad, bajo sus propios designios. Jacob y Esaú. ¿Qué hace Esaú? Menosprecia su heredad. No le interesa el propósito, no le interesa el gobierno del Eterno. Se mezcla, se consigue esposas de allí de Canaán. Vive como él quiere. No le interesan los mandamientos del Eterno, no le interesa levantar altar, le interesa es sus propios hobbies, su propio desarrollo, su propio entretenimiento. Le gustaba la cacería, vámonos a cazar. Y allí podemos mirar todo el recorrido de las escrituras. Y siempre ha sido el mismo inconveniente. La rebeldía del ser humano a no obedecer al Eterno. Óyeme bien, a no querer el gobierno del Eterno. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra posición frente a ello? Le estoy haciendo un recuento muy breve. Y ya después nos vamos a enfocar específicamente. Porque esto ya lo hemos mirado en las escrituras. Pero siempre el centro ha sido el no querer someterse a Dios. No es otra cosa. Podemos entonces mirar que no es un problema étnico. Ni es que el Eterno prefiera a unos más que a otros. Es cierto, o sea, Yahweh tomó la determinación de él crear un pueblo para él. Y yo quiero que entendamos, no, Yahweh no escogió un pueblo, él creó un pueblo para él. Y por eso él llama a Abraham, un hombre mayor, sin hijos, que no tenía ninguna posibilidad de tener un heredero con su esposa estéril. Y él dice, de estos voy a crear mi pueblo. Para que nosotros entendamos que Él es Dios, que Yahweh es el Eterno. Y que todos tenemos posibilidades en Él, si queremos obedecerle. Llama a Abraham, que en su momento se llamaba Abram, y le dice, haré de ti una nación grande, muy grande, como las estrellas en el cielo. ¿Qué le está diciendo? Voy a crear un pueblo para mí, un pueblo que me obedezca, un pueblo que me conozca, porque la humanidad en general no me acepta. Y voy a crear un pueblo para mí. Y este es el plan del Eterno. Creó a la nación de Israel. Y por eso nos descalifica al resto de la humanidad, no. Pero el pueblo del Eterno necesita ser ese pueblo que acepta el gobierno de Yahweh. Y eso se evidencia guardando sus normas, guardando lo que Él desea que nosotros guardemos. Ese es todo el centro de la ley, no es otro. Ahora, si nos sorprendemos a nosotros mismos tratando de evadir esas leyes, tratando de evadir las instrucciones que Él ha dado a nosotros para nuestra bendición, para nuestra protección, para nuestra prosperidad, entonces nos vamos a encontrar
en el frágil límite en que se encontraba Caín, Esaú, Lot, Canaán, Can, de ahí para acá. Hay algo que es bien importante y es otro concepto que quiero confrontar en esta noche. Y es el concepto de que unimos el propósito del Eterno de modo personal. Y eso lo hemos aprendido de nuestra sociedad. Le pongo un ejemplo. Si no estamos de acuerdo con el homosexualismo, por ejemplo, las personas nos tildan de intolerantes y se lleva a nivel personal, pero lo que nosotros necesitamos explicarle a las personas es que no estamos en contra de la persona, sino en contra de lo que esa persona hace, porque esa persona puede alcanzar salvación, puede alcanzar liberación, puede ser sanada. Y eso lo traemos a nuestra relación con el Eterno. ¿De qué manera? El Eterno tiene un propósito con mi vida. Y entonces, como el Eterno tiene un propósito con mi vida, Él va a cumplir su propósito en mí. Y entonces yo ya no tengo nada que hacer. Ese es el pensamiento griego. Ese es el pensamiento del cristianismo. Y por eso la falta de interés en el propósito. No, Él ya me llamó, yo ya estoy en el plan de Él, yo ya soy su pueblo. No me interesa nada más, no me interesa crecer, no me interesa aprender su palabra, no me interesa obedecer. Porque yo ya soy pueblo de Él y Él cumplirá su propósito en mí y listo. Y unimos las dos cosas, el propósito del Eterno a modo personal. El Eterno, hermanos, va a cumplir su propósito conmigo o sin mí. Con usted o sin usted. Pero el propósito del Eterno se cumple. Es usted y soy yo el que tomamos la determinación de participar en ese propósito. Y hay cantidades de ejemplos. Y por eso este discipulado, porque nosotros necesitamos mirar a la luz de las Escrituras esos conceptos que son básicos. El pueblo de Israel salió de Egipto. Oigan bien, el pueblo de Yahweh, Él fue y lo rescató. Él en persona, a través de Moisés, andaba con ellos. Tenía un propósito para ellos. Fueron llamados por ellos. Estuvieron bajo la nube. Fueron alimentados por Él. Vieron su poder y su gracia. Tenían un propósito que era llegar a la tierra prometida y conquistarla. Y ser prosperados y ser una nación grande, fuerte, poderosa, temida en medio de la tierra. Porque son el pueblo del Eterno. Pregunto, ¿esa generación llegó? ¿Se cumplió ese propósito en esa generación? No se cumplió. Pregunto, ¿el propósito del Eterno se cumplió? Sí se cumplió. Porque les entregó la tierra prometida. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Que las determinaciones que tomamos día tras día son las que demarcan ese propósito. Y aquí están todos estos ejemplos. A Caín, el Eterno mismo se le aparece y le dice, si tú cambias de parecer, si tú cambias esa forma de obrar, si tú te arrepientes y obedeces, tú también vas a ser exaltado, le dice el Eterno.
pero él tomó la determinación de no obedecer. Esaú tenía la primogenitura, estaba llamado, pero la rechazó. Esos son los principios que nosotros necesitamos comprender. Y ya necesitamos sacar de nuestro entendimiento ese concepto de que no, yo ya soy el pueblo del Eterno y ya Él cumple su propósito en mí. Muchos no van a llegar. Muchas personas no van a llegar. Mire, Judas Iscariote estuvo con el mismo Yeshua y pereció. Eso es la necesidad que tenemos, porque es que el ser humano es tan egocéntrico que piensa que todo gira alrededor de nosotros, que el propósito del Eterno gira alrededor de mí, y no es eso. Él ha tenido bondad, y si en algo el Eterno nos da el privilegio de servirle, de hacer algo por su propósito, por su causa, necesitamos aún ser más agradecidos y demostrar esa gratitud a través de nuestra obediencia. Este patrón entonces lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Y ahí es donde debemos entender que el propósito de Yahweh se va a cumplir. Y la pregunta es, ¿queremos participar? Este es el empalme que personalmente quería realizar. Y vamos a mirar, estamos hablando de la identidad del pueblo de Yahweh. Y si nosotros no entendemos estos conceptos básicos, que Yahweh va a cumplir su propósito en esta tierra con nosotros, con usted o sin usted, conmigo o sinmigo, o sin mí, no vamos a crecer y vamos a perder ese privilegio. Si nosotros no tenemos la capacidad de mirar que necesitamos obedecer y depender de Él, va a ser complejo que lleguemos. Hay algo que siempre necesitamos analizar, y es el hecho de las personas cuando se dispusieron a obedecer, Yahweh iba designando bendición sobre esas personas. Y esas bendiciones recaen sobre sus generaciones. Y ahí es donde nosotros tenemos ese privilegio. Abra su Biblia en Génesis capítulo 49. Porque cuando ya Jacob estaba mayor, él toma la determinación, inspirado por el Eterno, de bendecir a sus hijos. Y nosotros necesitamos mirar cómo vez tras vez la descendencia de Jacob, el cual recibió su bendición. La bendición la recibe Abraham, de Abraham pasa a Isaac, de Isaac pasa a Jacob. Con todos los problemas que pudieron tener Abraham, Isaac y Jacob, ellos aceptaron y obedecieron en medio de todas sus dificultades. Y en los hijos de Jacob,
El mayor es Rubén. Por descendencia él tenía que recibir la bendición. Pero si usted analiza y mira a la luz de las escrituras el comportamiento de los 12 hijos, que son las 12 tribus de Israel, de las cuales salen las 12 tribus de Israel, se demarca un comportamiento para sus descendientes. Y nosotros cuando miramos el comportamiento vemos que Rubén, por ejemplo, deshonra a su padre y pierde la primogenitura. Y Leví, que era de los que seguían el segundo y el tercero de los hijos de Jacob, también deshonran. Y la primogenitura, que es la bendición que el Eterno depositó sobre Abraham, que pasó a Isaac, que pasó a Jacob, los hijos de Jacob comienzan a jugar con esa primogenitura, comienzan a jugar con esa bendición. No les interesa. Y el mayor falla, y el segundo falla, y el tercero falla, y el cuarto es el que toma la determinación de permanecer en medio de sus dificultades en obediencia. El cuarto es Judá. Y mire lo que dice el versículo 8 de Génesis 49. Judá, y alabarán tus hermanos, tu mano en la servir de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Atad a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto. Sus ojos, ojos del vino, y sus dientes, blancos de la leche. ¿A quién le suena eso? Cetro, ropas rojas, a Yeshua. ¿Qué despreciaron los demás? Eso. Entonces esa bendición recae sobre Judá. Oiga bien, para que nosotros comprendamos el carácter de Yahweh y la importancia de lo que Él nos ha entregado, de lo que Él quiere que usted y yo recibamos. Pero hubo otro que recibió también una bendición muy especial. Y no era de los mayores, era el anterior al último, pero lo caracterizó algo, y fue su obediencia al Eterno. En medio de las crisis, en medio del despojo, en medio de la angustia, en medio de la desolación, en medio de la soledad, en medio de la miseria que pudo haber vivido, pero permaneció fiel. José. Todos conocemos la historia de José, pero eso no quedó desapercibido en el Eterno. Su obediencia, su entrega a Él. Cuando nadie lo veía, Él sabía que Yahweh sí lo veía. Pregunto, ¿usted sabe que Yahweh lo ve en todo momento? ¿Lo oye en todo momento? Porque de ahí va a depender en nuestra obediencia, en nuestra cotidiana obediencia, la bendición del Eterno. Esto no quiere decir que usted no sea o yo no sea escogido. Somos escogidos. Pero los que quedaron esparcidos en el desierto también recibieron esa lección.
Y Judas también fue elegido como apóstol. Y Esaú era primogénito. Y Caín fue primogénito. Es nuestra determinación, tu decisión y mi decisión, aceptar esos privilegios que Yahweh nos está entregando. De José dice lo siguiente en Génesis 49, versículo 22. Dice, rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. 2 hijos apenas tenía. Pero Yahweh dice, multitud va a venir. Le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José, y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¿Qué de importancia tiene esto? El comportamiento de 2 hombres, pero que por ese comportamiento, por esa obediencia, marca su descendencia. Y nosotros vemos a la luz de las escrituras que, por ejemplo, a José le tocó doble porción. Efraín y Manasés fueron constituidos como tribus de Israel, estando al mismo nivel de sus tíos en bendición. Ahora, ¿qué produce eso? ¿Qué produce estas vidas en su descendencia, en sus herederos, en sus hijos, en sus nietos, en sus generaciones posteriores? Vamos a mirar qué produjo. En un momento clave, hermanos, en un momento clave. Abra su Biblia en Números, capítulo 13. Recordemos, no pierda de vista que fue esta bendición para Judá y fue esta bendición para José. Y que los hijos de José fueron 2, Efraín y Manasés. Vamos a Números. Y recordemos que el mayor es Manasés, pero el Eterno bendijo fue a Efraín. Lo puede leer allí siguiendo la lectura en el capítulo 49 y 50 de Génesis. Números 13. Mira lo que produce esto. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh. Y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Versículo 4. Estos son sus nombres. Presten mucha atención. De la tribu de Rubén, Samúa, hijo de Zacur. De la tribu de Simeón, Zafat, hijo de Ori. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Ponga cuidado a los que mandaron.
y los nombres. De la tribu de Isaacar, Igal, hijo de José. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. De la tribu de Benjamín, Paltí, hijo de Rafú. De la tribu de Zabulón, Gadiel, hijo de Sodi. De la tribu de José, de la tribu de Manasés, Gadi, hijo de Susi. De la tribu de Dan, Amiel, hijo de Gemalí. De la tribu de Aser, Setur, hijo de Micael. De la tribu de Neptalí, Nabí, hijo de Batsri. De la tribu de Gad, Jeuel, hijo de Maquí. Ahora, no aparece Josué. Y Josué estuvo ahí. ¿Sabe por qué no aparece Josué? La explicación está en el versículo 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra. Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. Miren, hermanos, la conexión entre nuestra obediencia ahora, hoy, hacia las futuras generaciones. Ya dejemos atrás lo que pasó. Nuestros padres desobedecieron, sí. No nos enseñaron, sí. Cometimos errores, también. Arrepintámonos, levantámonos y sigamos adelante, obedeciendo al Eterno. Para eso es esto. Estos son los 12 enviados. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y de qué tribus eran? Cuando regresaron. De los 12 espías, 10 dijeron, no se puede, no vamos a entrar. Y 2 dijeron, sí podemos, Yahweh está con nosotros. ¿De qué tribu eran representantes esos 2? Caleb, hijo de Jefone, de la tribu de Judá. Y Oseas, llamado Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín, hijo de José. ¿Cuántas generaciones habían pasado? Habían pasado 400 años de esclavitud. Pero la obediencia de estos hombres allá, que produjo la bendición de Yahweh sobre sus vidas, se transmitió a su descendencia. ¿Qué determinación vamos a tomar? Estoy hablando de esto para entender nuestra identidad, para entender el carácter de Yahweh, y que nuestra identidad no se basa en sentires, en emociones, se basa en la obediencia a la instrucción de Yahweh, en la obediencia y en unir mi propósito y mis planes a los de Él y girar en torno a Él. Eso es lo que nosotros necesitamos comprender. Si no entendemos eso, va a ser muy complejo que sigamos adelante en este nuevo caminar, en el caminar de su palabra, porque hemos sido instruidos en que podemos caminar como nosotros queramos. En el cristianismo ponen el culto a la hora que a la gente le quede fácil congregarse. Y si tienen que hacer 5 cultos en el día, se hacen, pero para acomodar el horario a la gente. Le queda fácil congregarse los sábados por la noche, hagamos el culto el sábado en la noche, no lo hagamos el domingo. Le queda bien el viernes, entonces hagámoslo el viernes. Y esa es la costumbre que tenemos. Escudarnos.
necesitamos decidir qué vamos a hacer. Les estoy leyendo a la luz de las escrituras las consecuencias de obedecer y las consecuencias de desobedecer. ¿A quién? ¿A la iglesia? No, a Yahweh, a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus decretos. Siempre, hermanos, el ser humano ha buscado su propio gobierno. ¿Qué hizo en Babel? ¿Qué hizo la humanidad en Babel? Y eso ha estado incluso en el pueblo que Yahweh creó para sí mismo. El Eterno ha querido bendecir a la humanidad y a su pueblo. Y esa bendición viene a través de su gobierno. Pero aún el pueblo del Eterno rechaza el gobierno del Eterno. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a leerlo. Primer libro de Samuel, capítulo 8. Versículo 5. ¿Llegamos? Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 5. Dice, y le dijeron, he aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Pero mire, el interés no era el hecho de que ellos tratan de escudarse en el hecho de que los hijos no caminaban conforme a Samuel, pero no confían en el Eterno. No le dicen, Yahweh, escoja a alguien para guiarnos. No, dice, constitúyenos rey. Y sigue diciendo, como tienen todas las naciones. ¿Qué quería el pueblo del Eterno? Ser semejante a todas las demás naciones que tenían rey. A pesar de que Yahweh les había advertido las consecuencias de que tuviesen rey. Yahweh les dijo en el desierto, si piden rey, ese rey los va a oprimir, va a tomar tus hijos para soldados, va a tomar tus mujeres como sierva, va a ponerte impuestos, va esto, esto y esto y esto. Y llegaron a la tierra prometida y piden rey. Pregunto, ¿será esa nuestra actitud frente al Eterno? ¿Queremos reinar nosotros? ¿Desobedeciendo? ¿Poniendo nosotros nuestras propias normas? Como hacen la sociedad a nuestro alrededor. ¿Queremos ser semejante a los demás a nuestro alrededor? ¿Celebrando lo que ellos celebran? ¿Comiendo lo que ellos comen? ¿Guardando lo que ellos guardan? Recordemos que no es algo étnico, no es la ley de los judíos, es el mandamiento del Eterno para bendecir nuestras vidas, para bendecir a su pueblo, para que su pueblo reciba la sabiduría, dice él mismo, para que los demás digan qué pueblo es este tan sabio y entendido, con unas normas tan justas. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 6, pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh.
Versículo 7. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Ah? El rechazo de sus normas es el rechazo a su gobierno. En esos términos los pone él. Es el rechazo a su propósito. Es el rechazo a su bendición. Es el rechazo a lo que él tiene para nosotros como su pueblo. Pero a pesar de ello, el Eterno, sabiendo y conociendo, y aquí es donde nos damos cuenta de la omnisciencia de él. En el desierto ya les había advertido, le advirtió a Moisés y al pueblo, y por ello él dijo: va a llegar el momento en donde van a pedir rey y no van a querer que yo gobierne sobre ellos. Entonces voy a poner unas condiciones para el rey, para que los cumplan. Pero ni eso. Vamos a Deuteronomio, capítulo 17. Versículo 14. Yo personalmente, aunque las escrituras no lo registran de esta manera, pero yo pienso que cuando el Eterno da estas palabras, así como cuando hablaba ya Samuel, lo hacía con una tristeza y con un dolor en su corazón, del rechazo. Él es nuestro Padre. Usted como padre, si de pronto tiene hijos como madre, ¿cómo se siente cuando su hijo de pronto lo ha rechazado? Ahora imagínese el corazón del Eterno Santo, puro, sin maldad alguna, recibiendo este desprecio. Dice el versículo 14 de Deuteronomio 17: cuando hayas entrado en la tierra que Yahweh tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededor. Él conoce todas las cosas. Versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahweh tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Lea las escrituras y mire cuántos extranjeros escogieron como rey. Versículo 16: y esto es el mandamiento para el rey: pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Versículo 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer
a Yahweh, su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Impresionante. ¿Qué pasó con este texto? Estamos ahí en Samuel capítulo 8. Piden rey. El pueblo escoge a un hombre, a Saúl, porque era alto, porque era simpático, porque era carismático, pero no consultó a Yahweh. Era del pueblo. Y el Eterno le da todas las capacidades para reinar. Pone de su espíritu en él para que lo haga bien. Lo escogió el pueblo. Pero Yahweh usa de misericordia. ¿Qué hizo Saúl? Prefirió agradar al pueblo que al Eterno. No guardó sus mandamientos. Presentó un sacrificio que le correspondía al sacerdote, o en su defecto al profeta, en este caso Samuel. Y se tomó esa atribución. Y seguía insistiendo. Yahweh le dice, no reinarás más sobre mi pueblo. Y él tercamente siguió insistiendo en reinar, desobedeciendo las palabras del Eterno, desobedeciendo su ley, desobedeciendo sus mandamientos. Pregunto, ¿qué pasó con su descendencia? ¿Qué pasó? ¿Sí vemos? Si quiere lo puede leer. Descendientes de Saúl. De Saúl. Viene el segundo rey, un hombre que Yahweh mismo escoge. He escogido uno, dice él, y reina con justicia, equidad, y cumple el propósito a pesar de todos los errores, de las fallas, de las equivocaciones. Pero ¿sabe qué tenía David? Amaba al Eterno. ¿Y sabe qué otra cosa amaba él? Amaba su palabra y su ley. ¿Cuánto amo tu ley, oh Yahweh? ¿Qué pasó con la descendencia de David? Vemos que la clave no es que este es un pueblo, que este es el otro, que si por aquí o que si por acá. La clave es la obediencia a su instrucción. Esa es la clave, todo el tiempo ha sido la clave. Pero ¿qué sucede? David parte de esta tierra y, y alcanza el propósito para su generación, para su vida, para su casa. Yahweh hace pacto con él y le dice que de ahí en adelante va a haber un descendiente de él en el trono. Y se levanta el tercer rey de Israel, Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Se apartó del mandamiento, se apartó de la ley. Las 4 cosas que pidió Yahweh que hiciera el rey, todas las violó. ¿Qué pidió Yahweh? No aumentes caballos para sí. No vuelvas a Egipto. No tomes muchas mujeres. Haz una copia de la ley.
y medita en ella. Cosas sencillas, pero una a una, Salomón las violentó. Desobedeció el mandamiento, desobedeció la ley, se refugió, hermanos, en su sabiduría, en su llamado, en su entendimiento. ¿Y qué sucedió? Fue el último rey en este siglo, en esta era, sobre el cual reinó sobre Israel unificado. Trajo la división del reino, trajo la esparción de las 10 tribus. Por esa determinación. ¿Fue escogido por Yahweh? Sí. ¿Recibió sabiduría para reinar? Sí. ¿Tuvo una buena enseñanza, una buena crianza? Sí. Pero él tomó la determinación de apartarse del mandamiento del Eterno y trajo las consecuencias sobre su vida, sobre su familia, sobre la nación y sobre el pueblo del Eterno. Y en Salomón, por esa causa, nos vamos a ocupar dentro de 8 días con la ayuda del Eterno, para que sigamos comprendiendo quiénes somos nosotros, sigamos entendiendo y qué es lo que debemos de hacer y por qué lo estamos haciendo. ¿Por qué el guardar las fiestas? ¿Por qué el guardar la ley? ¿Por qué el cuidar la comida? ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. Y con la ayuda del Eterno, si a bien tiene misericordia, dentro de 8 días vamos a mirar qué pasó con esa determinación que tomó Salomón de apartarse, de desobedecer, siendo, según las mismas escrituras y según Yahweh mismo, el hombre más sabio que ha existido, después obviamente de Yeshua, que todos se admiraban de su sabiduría, pero no le sirvió de nada, porque se apartó del mandamiento, de la instrucción del Eterno. Esto es lo que necesitamos asimilar. Por más dones que tengamos, por más bienes que poseamos, por más buenas intenciones, por más ministerio, llamado que se posea, si la persona se aparta del mandamiento, si la persona se aparta de la instrucción del Eterno, no prosperará y traerá las consecuencias sobre su descendencia. Como lo miramos a la luz de las Escrituras, ya vamos en Samuel, hemos mirado Génesis, Números, primer libro de Samuel, y vemos las consecuencias. No sé si de pronto haya alguna pregunta o algún aporte para orar y dar por terminado. Pregunta el hermano Jairo que si Salomón fue salvo. No sabemos. Yo no sé. El Eterno sabe. Porque muy difícil está la situación a la luz de las Escrituras. No sabemos. Sabemos que Yahweh es misericordioso. Ya es potestativo de él. Si no hay preguntas o aportes, vamos entonces a orar. Incline allí su rostro. Padre, muchas gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción.
Queremos crecer en obediencia, Señor, a usted. Queremos honrarle. Queremos unirnos a su propósito, a su voluntad. Síguenos ayudando en medio de nuestras debilidades, Señor. Usted sabe, Padre, que somos carne y que nos equivocamos en gran manera, Señor. Te rogamos que, como oraba David, manifiesta nuestros pecados que son ocultos, Padre. Porque nuestros corazones nos engañan y muchas veces nosotros lo permitimos, creyendo que estamos haciendo lo correcto, o creyendo que tenemos una justificación o buena razón para tomar las determinaciones que tomamos, y en muchas ocasiones a sabiendas que van en contra, Señor, de tu palabra, de tu ley. Perdónanos nuevamente, Rey de Gloria. Danos la gracia de crecer en obediencia a usted. No solamente en conocimiento, Señor, sino en obediencia, Padre. En esa obediencia que transforma las circunstancias. En esa obediencia que pone tu diestra, Señor, en favor de tu pueblo. En esa obediencia, Padre, que mueve los recursos del reino de los cielos en favor de tu pueblo, Señor. Padre, por favor, queremos ser agradables a usted. Queremos amarte. Y Yeshua mismo nos lo dijo. El que me ama guarda mis mandamientos. Aquí estamos, Señor, queriendo obedecer, queriendo conocer y queriendo poner en práctica. Muchas gracias, Rey de Gloria. Encomendamos en tus manos este resto de semana. Te rogamos tu gracia, tu favor y tu bendición sobre tu pueblo. Fortalece, Señor, a nuestros hermanos que están en dificultades, a nuestros hermanos que están pasando, Padre, por esta circunstancia, mi hermana María José, su familia, a Gabriel, a Diego, a todos los que le rodean, Padre. Sea tu gracia, tu bendición, tu amor cubriéndolos. El fuego de tu Santo Espíritu, Padre, levantándoles, Rey de Gloria. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tus propósitos que son eternos y que siempre son de bendición para nosotros, tu pueblo. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Bendiciones.